que ha anunciado de que va a haber un control territorial. Esto es una copia del plan de operaciones que hizo Noboa. Vamos a hablar ahora sobre seguridad ciudadana. Las extorsiones, los ataques ponen en jaque al país. El ministro Santibáñez reconoce la ola criminal y anuncia un plan de control territorial. El problema es que cada vez que salen algunas cifras relevantes, mencionables porque delincuencia, crisis, extorsión, amenaza, hay todos los días. Pero cuando salen datos como este que es relevante, de 81 personas muertas en 15 días de lo que va del año, sale nuevamente el ministro y anuncia que hay un nuevo plan, otro plan más. O sea, ya no las declaraciones de emergencia, porque ya se sabe que no dieron resultado. Ya se sabe que las declaratorias de emergencia han sido, con el perdón de nuestra bandera, han sido un saludo a la bandera. No han servido para mucho. Entonces ahora sale con otro plan. Y dentro de 15 días, cuando se saque otro dato, va a volver a salir a decir que hay otro plan más. Ahora le ha llamado Plan Control Territorial. Bueno, vamos a esperar las horas que vienen para conocer ese plan y también para poder conocer los resultados. Lo cierto es que todos en algún momento en los días anteriores nos enteramos que venía un cambio en algunos ministros de Estado. Hay ministros que verdaderamente ya tienen o ya tendrían que haber dado un paso al costado. El ministro Quero en Educación, el ministro de Martini en el MIDIS, el ministro del Interior, el ministro Santibáñez en el Interior y otros tantos ministros más. Ya deberían haber dado un paso al costado. Pero qué manera de aferrarse al cargo, qué manera de aferrarse al sueldo de ministro, qué manera de aferrarse a las gollerías, a las prerrogativas que tiene un ministro. Ninguno transpira. Por un lado muertos, por el otro lado en Caliwarma, niños que comen comida casi que los envenena. Ya con investigaciones y con acusaciones casi directas sobre los ministros y sobre sus entornos. Y sin embargo, ni siquiera transpiran. Nada, no tienen un mínimo de honor para dar un paso al costado. Aferrados al cargo, cual mono al árbol que lo sostiene. No lo sueltan. No sueltan el sueldo. No sueltan las prerrogativas. Ahí siguen amarrados a los cargos. Es el momento de cambios. La ministra la presidenta antes de irse a su viaje de turismo a Suiza, debería dejar ya los cambios de ministro por lo menos, para que las personas sientan que están habiendo algunos cambios. Pero nada, seguramente va a volver, van a seguir pasando los días y claro, ya viene más adelante la convocatoria a elecciones en abril y seguramente después de eso va a entrar a un piloto automático y va a esperar nada más que llegue el 2026 para dejar el cargo. Bien, hemos invitado al general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, para conversar justamente sobre los temas de seguridad y sobre la propuesta del ministro Santibáñez de el Plan Control Territorial, que más me parece esos juegos de palabras que se hacen siempre para atarantar a la gente, que finalmente no significan nada, ¿no? Dice Plan Control Territorial. Podríamos invertir las palabras, podría sonar igualito, podríamos ponerle Plan Territorial de Control y sonaría igual. Finalmente son juegos de palabras. Pero bueno, vamos a escuchar la voz pues de alguien que sí conoce bien el tema de seguridad. General Pérez Rocha, buenas noches. Exitosa. Buenas noches, mira, qué interesante, estás tocando un problema que es el primer problema nacional. Si comenzamos a ver primero lo de SINADEF, SINADEF por si acaso tiene ya el aspecto de muertes por violencia delincuencial por años. Y vamos a ver cómo desde el año, ¿qué te digo? 2021, 2022 ha habido un aumento.
Tenemos, por ejemplo, el año 2022 hemos tenido 1.400 muertes. El 2023 hemos tenido 1.450. El año pasado ya, el 2024, hemos sobrepasado los 2.140 muertes a causa de la violencia delincuencial. Ahora, la mitad de estas muertes se ha producido por armas de fuego, homicidios por armas de fuego. Tenemos un 12% que por arma blanca, después tenemos feminicidios por maltrato, a las mujeres y finalmente otras causas. Y tú mismo has reconocido, el ministro del Interior ha reconocido ya que estamos en una ola delincuencial. Vale decir, todo lo que él comunicó que en el estado de emergencia, tú recordarás, habló que se había disminuido en 60 días 34% de delitos, y lo cual, cuando se vio la cantidad, pues él mismo reconoció que se había equivocado los datos y que era solamente el 8%. Esto tampoco no es cierto. Segundo, tenemos los últimos datos a nivel mundial. En la región, el Perú está en el 5º lugar de muertes por actos delincuenciales. Tienes El Salvador, tienes, Colombia, Brasil, que está en la cabeza, tienes Venezuela y después en el 5º lugar está Perú. Cuando hablamos de cantidad de muertos, tenemos por cada 100.000 habitantes de nuestro país, tiene 11 fallecidos por la delincuencia. Y lo otro que me estás indicando tú, ¿no? De que ha anunciado de que va a haber un control territorial. Esto es una copia del plan de operaciones que hizo Noboa cuando en enero del año pasado se sublevaron los delincuentes, salieron a las calles con armas de guerra, tomaron un canal de televisión, tú recordarás, y ahí sí se hace el estado de emergencia, pero el estado de emergencia con la Fuerza Armada, y ahí le dan el título de control territorial, vale decir, con jefes operativos en el norte, centro, sur, este y oeste. Me imagino que algo similar va a ser acá, pero ya no tenemos estado de emergencia, vale decir, la Fuerza Armada no va a participar. Y si sabemos que tenemos un déficit de 55.000 policías, ¿para qué? No tenemos patrullaje, no tenemos respuesta inmediata, no tenemos patrulleros, no tenemos cantidad suficiente de personal para investigación criminal. Entonces, más de lo mismo, y seguimos, con datos, con proyecciones que son irrealizables. General, en la experiencia y conocimiento que usted tiene, ¿puede explicarle a la ciudadanía qué significa plan control territorial y cómo se ejecutaría, bien ejecutado? Porque yo del ministro entiendo que esto es un juego de palabras nomás, pero ¿qué sería un plan control territorial y cómo se ejecutaría eficientemente? A ver si el ministro, alguien le pasa la entrevista, si no la está viendo, y de repente puede tomar lo que usted diga para poder ejecutar eficientemente el plan. Exitosa. Nosotros hemos tenido, ya cuando éramos ex instituciones, para ir contra el aspecto de la subversión, el aspecto del control territorial. ¿Cómo se hacía? Se hacía por macroregiones. Teníamos macroregiones en el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, inclusive Trujillo. Teníamos el centro, teníamos macroregión sur, macroregión oeste, que tenías que Loreto, Amazonas, toda la parte, y el aspecto de lo que era Lima metropolitana. Se supone, al hacer control territorial, tiene que haber un plan de operaciones donde se van a designar un general en cada una de esas 5 macroregiones. Ese plan, a su vez, tendrá que establecer con qué personal, los lugares donde se va a ejecutar, pero lo más importante, si lo que quiero yo es reducir el aspecto del aumento de la delincuencia violenta, tiene que haber inteligencia policial en donde se debe determinar y ubicar los lugares donde se encuentran estas organizaciones criminales, que, para comenzar, si hablamos solamente de extorsión
deben ser no menos de 1.500 organizaciones criminales, que como máximo, tienen 10, que te digo, delincuentes unidos. ¿Por qué? 2 o 3 de ellos se van a encargar de hacer los pedidos, enviar las fotografías, las cartas amenazantes. Vas a tener 2 o 3 que están con motocicleta, que van a efectuar, que te digo, disparo de arma de fuego para que reaccionen, o explosivos, que es lo que estamos viendo ahora. Y lo interesante de todo, como te digo, es de que si no se tiene esa inteligencia policial y no se captura a estas organizaciones criminales, que como te digo son numerosas, es otra, que te digo, otra noticia que es más de lo mismo, porque no es el aspecto qué voy a hacer, sino el cómo ejecutarla. Y esto debe ser, que te digo, un aspecto que tenga que ver con el aspecto legal, con el aspecto de aprobación y aceptación de la ciudadanía. Pero lamentablemente hemos visto en los estados de emergencia, nunca han comunicado cómo van a ejecutarlo. Pues eso es el fracaso total de este gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que ya ha quedado de lado incluso y se ha descartado el aspecto de los estados de emergencia. General, cuando uno escucha que hay, por ejemplo, una pollería de barrio, digamos una pollería local que no pertenece a una cadena, a la cual en pleno día, filmándose, 2 delincuentes le disparan proyectiles para obviamente amenazarlos, poniendo en riesgo la vida de los comensales, de los dueños, pero luego en esa misma zona ve negocios que no son atacados, no significa que los delincuentes han elegido a un negocio y al otro no. Significa que el otro está pagándole a los delincuentes, está, digamos, alineado con la extorsión y por lo tanto no lo están tocando, que se está tocando en realidad al que todavía no se alinea. Eso creo que, digamos, cae maduro en la investigación. No necesito ser policía, ni pesquisa, ni investigador para darme cuenta que es obvio que eso está pasando. Exitosa. Como tú dices, este año desde comienzo de enero, estamos viendo algo que nunca habíamos tenido antes, que los delincuentes están usando el arma de fuego para el aspecto extorsivo, como es el caso de esta pollería, se están filmando. Tú ves que está la mano del que está en la parte posterior, que está filmándose cómo hace los disparos a todo lo que es la parte exterior de la pollería. Y se observa que en la parte externa están peatones. O sea que no les interesa a ellos que uno de esos disparos que te digo prive la vida o hiera gravemente a una persona. Hemos visto lo último que se ha presentado en este vehículo de transporte, que como se habían cumplido el pago, han llegado hasta el final de su recorrido, habían dado muerte al conductor, y en la parte posterior, ojo, la parte posterior de esta unidad ya tiene 2 calcomanías que antes no se veía. Eso lo hemos visto en Trujillo, que te digo, hace años. Pero acá quiere decir que estas organizaciones criminales están nuevamente pidiendo extorsión con lo que se llama matrícula. ¿Y cuál es la matrícula? Oiga, págueme usted como matrícula 50.000 soles y después mensualmente le están pidiendo entre 5.000 y 10.000 por toda, ¿qué te digo?, la flota vehicular. Esto, como tú dices, si bien es cierto, se necesita inteligencia policial, pero se necesita también efectivos. Y lamentablemente, las extorsiones se dan por teléfono, pero no tenemos el aspecto que te digo del sistema georreferencial, que acá está pero para 300 metros a la redonda. No tenemos un sistema de georreferencial que sea impreciso, vale decir, si es un edificio, está en la cuadra 13, el número tanto, en el departamento 308, por decir. Y al no tener eso, lamentablemente vemos el fracaso en los estados de emergencia, que no se capturan, no se ubican a las organizaciones criminales. Máximo, se toma 1 o 2, que te digo, que son los sorprendidos porque tienen arma de fuego sin licencia, que no obstante, la pena
por portar, nada más, a portar arma de fuego sin licencia, es mínimo 5 años hasta 15. Entonces acá, lamentablemente, seguimos con más de lo mismo. Y si es así, estamos ya, ¿qué te digo? En el 5º lugar, acá en la región de violencia delincuencial, de acá al 2026, que son 2 años más, justo cuando acaben las elecciones, no sería nada raro que ya estemos ocupando el 2º o 3er lugar de violencia delincuencial y lógicamente esto se va a desbordar. El tema va a escalar de todas maneras porque no hay una estrategia para mitigarlo. Ahora, general, expertos han discutido esto y lo pude escuchar en la semana, que en otras latitudes parte de la lucha contra la criminalidad ha sido seguir la ruta del dinero. ¿Por qué no se está trabajando también en eso? Que no demandaría efectivos policiales, sino un trabajo coordinado con los bancos, con las financieras, con todo el sistema que inmediatamente detecte movimientos irregulares en muchas y miles de las cuentas, sobre todo de extranjeros, sobre todo de personas, digamos, vamos a llamarles sensibles, que serían prontuariados. Mira, la realidad es que estos tipos de extorsiones, la recepción del dinero no se hace por transferencia bancaria. Eso se hace personalmente. Estamos viendo el problema de algo simple. El caso de Vizcarra. Vizcarra acaso recibía, ¿qué te digo? Cuando estuve jefe de región ahí en Moquegua, transferencia bancaria, no, porque lógicamente se le detecta rápidamente, no. Es personal, en sobres, en maletas. Y esto es igual. Y estamos escuchando incluso a los informales, lo que están, ¿qué te digo?, en venta ambulatoria, que tiene un tipo que viene y le pide, oiga, dame 5 soles diarios por tomar, tú que te digo, parte de la vía pública. Los que están en los negocios, que te digo, de transporte de pasajeros, igual, me vas a pagar tú mensualmente tanto, pero no te dan una cuenta para que tú deposites, sino que se ponen de acuerdo, ya, tal lugar ahí me vas a entregar y se lo tenga a la mano. O sea que, si no sería fácil, ¿no? Pero general, pero luego ese dinero acumulado, cuando me refiero a la ruta de ese dinero acumulado en la calle tiene que tener una ruta. No puede acumularse en cajas de leche Gloria y ser enviado al extranjero o guardado. Tiene que ir, por ejemplo, al lavado de activos, tiene que ir a cuentas donde poco a poco, a modo de ratoneo, va yéndose al extranjero. No sería inconcebible pensar que lo están acumulando en leche Gloria y enterrarlo en un jardín, porque estamos hablando además de millones. Si hablamos de la minería ilegal, de la extorsión, del robo, del sicariato, de la amenaza, son miles de millones que se están administrando. Exitosa. Es que las modalidades, y hemos visto lo de Patás, en Patás es minería informal, vale decir, con el famoso reinfo, como está inscrito, no lo pueden intervenir. Y lo que hacen, estando inscritos en el reinfo, ahí compran, ¿qué te digo? El aspecto de volquetes con mineral, lo llevan, gracias a que está en el reinfo, a que vaya a las zonas donde eso se recicla y produce el oro. Pero eso lo trasladan ¿dónde? Básicamente lo están llevando a Ecuador y Bolivia, aunque parezca mentira. Yo digo, ese dinero no es depositado y transferido en nuestro país. Entonces, es imposible, si no sería fácil. Y estamos viendo, esta semana que ha pasado, han derrumbado 2 torres más de alta tensión ahí en Patás, que ya son 17, aparte de los muertos que ha habido, y no se está indicando si es que han muerto o siguen atrapados en una bocamina gracias a esa explosión que te digo, trabajadores mineros. Entonces, no es simple pensar de que los extorsionadores van a estar dando cuentas para que le traslades el dinero. Igualmente, que el dinero ellos lo están trasladando, que te digo, también por transferencia o llevándolos, que te digo, en mercadería, que trasladen dólares, no se sabe. Y tenemos el famoso caso de Bolivia. Bolivia, como vemos, ya no hay dólares.
están viniendo a nuestro país para comprar soles, cambiar dólares y tener por lo menos para comprar artículos que son caros ahí en ese país. Entonces, sería sencillo, lógicamente, si es que vamos a la policía, que te digo, tributaria para ver esto, pero no, eso no se encuentra. Y además, ya te digo, yo calculo por lo menos, solamente de extorsión, debe haber no menos de 1.500 organizaciones criminales y que entre ellas todavía están, ¿qué te digo?, están compitiendo. Y esto lo saben los de transporte público, que ya se habían matriculado, le estaban pagando a un grupo y ahora ha aparecido otro. Dice, un momentito, señor, ahora nosotros somos los injertos del norte, así que olvídate de los anteriores. Ahora me darán la matrícula a mí y tal mensualidad. Punto. Oye, esto es algo que se ve acá, lamentablemente, pero también no son cualquier tipo de organización criminal, sino organización criminal que también tiene su inteligencia y sabe cómo ejecutar esas actividades ilícitas, pues a que no se les captura.